Hoy tenemos el test de rendimiento del Cubot X100 que viene con un excelente diseño en la parte trasera con una pequeña mini pantalla donde podemos tomar fotos, ver la brújula, notificaciones, entre otras cosas. Aquí tenemos nuestro Cubot con una pantalla HD Plus de 6.88 pulgadas. Y también tenemos aquí nuestra caja para que veas cómo es. Ya le hicimos el respectivo unboxing. Ahora pues el test de rendimiento. Muchas gracias a los amigos de Fox de Guatemala por enviármelo. Mira, incluido también trae este case protector transparente. Tenemos 120 Hz de tasa de refresco. Y ahora vamos a regresar para que veas cómo está la temperatura en mi localidad. Esto depende de tu temperatura de tu país. Imagínate que esté a 40 grados. Pues ya vas a poder poner un huevo encima y empezar a freírlo. Tenemos 100% de batería, ponemos el cronómetro como de costumbre, tenemos el procesador Dimensity 7025 y ahora aquí vamos a ver cómo está la temperatura en cuanto a la batería y el equipo, por supuesto, 30 grados centígrados. Tenemos también aquí el procesador que es mucho más ágil que el Helio G100 hasta la muerte. También tenemos una GPU. Y ahora sí, vamos con el primer test de rendimiento que sería en el Call of Duty Mobile. Mira, como te dije, es un poco más potente que el Helio G100, por eso es que nos da un poco más de cuadros por segundo y en cuanto a calidad gráfica que se va bastante alta. Así que lo ponemos a prueba ya, vamos a ver qué tal se comporta. Mira, aquí estamos tirando con todo. Factos dice por ahí. Muy bien, el primero a la bolsa, a ver si viene su marido por acá. Aquí escucho pasos. Sí, lo mudre, nos burlamos todos los enemigos. Sí, los burlamos. A ver, por acá viene el otro más, señora, cállese. Muy bien, mira, hasta la animación dijo, ay, perdóname. Vamos a ver por acá, aquí viene su marido, gente. Lo mudre, también hay para ti, tranquila. A ver, ¿quién más por acá? Tiramos esto para ver dónde están los enemigos. Sí, creo que viene alguien por acá. Sí, lo huelo. Ahí venía, gente. No, me lo quitaron. ¿Qué pasó? Y Miguel. Ay, vamos a ver si le... Vine, mira esto. Mira, lo mudre. ¿A dónde ibas, bebé? Vamos a ver por acá, si deslizamos por acá, vamos viendo por acá si hay más enemigos, sí, aquí hay más. Mira, el movimiento se ve bastante bonito, me encanta su calidad gráfica y creo que tenemos buen comportamiento. Este procesador se luce y bastante. Tiramos la chismosa y 2 bajas conseguidas, creo. Sí, vamos bien, gente, vamos a obtener la victoria. Creo que si aquí viene alguien, a ver. Quédate quieto, bebé, quédate quieto. ¡Lo mudre! Victoria, tal como lo dije. Ahora sí, probamos el sensor giroscopio así bonito. ¡Lo mudre! Creí que no tenía sensor giroscopio, pero la verdad sí tiene sensor giroscopio. Funciona perfectamente. Mira, vamos a probarlo por acá. Izquierda, derecha. Funciona calidad, como decimos aquí en Guatemala. Mira, aquí también viene alguien, gente. Creo que este me va a aniquilar, gente. Creo que este ya me vio. Sí, creo que sí. Te lo dije. Estaban 2 ahí dándose besos. A ver, nuevamente. Probamos aquí, pues, el lanzabazucazo del Rambo Petenero 502. Nos convertimos en él. Ahí viene su marido también. Ahí para ti. Tranquilo. Parece que por aquí olía uno. Sí, aquí viene, gente. ¡Ay, mi bebé! Tranquilo, ahí para ti. No te preocupes. Sí, la verdad que se comporta bastante bien. Nunca imaginé que este dispositivo, que es Cubot, no es para jugar realmente, pero se comporta bastante bien, lo suficiente para, por ejemplo, darte unas buenas partidas. Miren esto, es un capo, gente. ¿Ya vieron el traje? Igual que el que tengo yo. Es un Rambo Petenero legendario. Ahí viene otro más, se une a la fiesta, pero también quería que le diéramos su mandarina en gajos. Otro más, gente, le damos... ¡Lo que masazo! Dolió. Aquí nos convertimos aquí como por ejemplo de estos que les gusta andar viendo desde lejos, dando un bazucazo. Los francos, dice. No son los que cantan allá en Totonicapán. Ellos, esos no. Vamos a ver. Vamos a ver aquí. Listo. Aquí viene uno, gente. Aquí viene uno. Tranquilo. Esto se va a poner macizo. Del tú al tú. Aquí se ve de qué estamos hechos. Y estamos hechos de puro terror que azota a la gente. A ver, uno más. No, gente. No, este se mueve sabroso. Creo que me mandó pa' lobby, gente. Suscríbete, por favor. Dale un poderoso like. Y el puesto número 2 quedamos. Vemos el rendimiento de batería. Tenemos 39 grados y que se está calentando. Ahora vamos con el PUBG Mobile. Suscríbete, por favor, dale un poderoso like. Yo quiero que te suscribas. Tenemos en gráficos, mira,
En PUBG Mobile nos va a ir de esta manera, no hay HDR, así va a ir, y tampoco hay, esto es vibración 4D, no hay, pero eso sí, pues vamos a poder trabajar muy bien con el PUBG Mobile, a ver qué tal le va. Pero este juego sinceramente va sobrado, no exige tanto, y aquí está el primero, lo mandamos para el lobby. Creo que aquí voy a tener un mal gusto, gente, porque huelo a lo lejos que sí me van a mandar para el lobby. Ay, Miguel, sí nos mandaron para el lobby directamente. Lo siento, ya no vamos a jugar. Quedé en segundo lugar porque casi que no llegan los enemigos y tenemos alrededor de 87 batería incluso. Bueno, está más o menos caliente. Ahora conozcamos cómo es el test de rendimiento del Free Fire. Aquí nos ponemos bastante recios, con unos gráficos bonitos. Creo que te va a ir bastante bien. Mira, aquí me va perfecto. Es potente, gente. Mira cómo salta como conejo. Tranquilo, tranquilo. Vamos a darle su mandarina en gajos. Uy, azótame, Panteón. Dale duro contra el muro. Ni la vio venir, gente. Vamos con otro más. Le tiramos un mazazo. A ver, quédate quieto, viejo. Quédate quieto. A ver si no. Uy, ahora me tocó a mí. Sí. ¿Qué podemos pedir? Yo creo que aquí también vamos a ver que si nos aniquilan o si nos aniquilan. Por el momento veo buen resultado. No tenemos un contador de FPS. No se puede. Desde Android 15 ya no se puede poner contador de FPS, salvo los dispositivos que tengan contador de FPS. Ay, Miguel, nos están dando con todo, que te lo siento mucho. Así es, en la vida no todo el tiempo se gana, pero cuando se gana, bendecido. A ver, vamos por acá. Uy, mira esto, mazazo, otro más, gente. Cabecero, papu, victoria. Sí, ahí hemos hecho una victoria prácticamente. Otro más, a ver si no nos mandan para lobby, sinceramente. Huelo ahí la venganza pura. Muchachos, suscríbanse, dale un poderoso like. Aquí estamos metiéndole con todo este dispositivo. Son pruebas reales, casi una hora, gente. El primer test de batería. Vamos a ver cuando ya terminemos el Free Fire cuánto nos va a quedar de batería. Llevamos una hora, si me pagaran por jugar sería millonario, sinceramente. Ya no hiciera test de rendimientos. Me fuera para Hawái hacer un picnic ahí. Vamos ahí, vamos, dando con todo, gente. Uy, te lo dije, bro. Me dieron para abajo. Me hicieron besar el suelo. A ver cómo está ahí el calentamiento. Vamos a ver también la batería. 85 batería con una hora y tenemos 34 batería. Ahora conozcamos cómo es el test de rendimiento del Blue Strike. Aquí le vamos a subir de todo, gente. Algo que te voy a demostrar es que es el primer juego aquí donde sí o sí te va a ir muy bien, porque tenemos un aumento bastante drástico en cuanto a fotogramas por segundo. Vamos a demostrar aquí. Tenemos alrededor de 120 frames por segundo. Vamos a hacer un acercamiento ahí para que veas. 120, lo viste, ¿verdad? Está en la parte de abajo superior. O le puedes hacer un zoom para que lo veas, porque aquí sí muestra los fotogramas por segundo. Es el primer juego que llega a esos fotogramas por segundo. Los demás pueden ir como a 30 o a 40 frames por segundo. Creo que no puede ir más alto debido al procesador, pero es más alto que el Helio G100, sí, el legendario. Poquito, ¿no? Digamos que este procesador esté a un 100%, ¿sí? Y el Helio G100 hasta la muerte esté un 95, 97%, pues es una nada, pero sí hay diferencias, se nota incluso en el Call of Duty Mobile, lo pudieron ver, ¿verdad? Me mandaron para la casa. En el Blue Strike se comporta bastante bien, esto va a depender siempre de quién lo esté tocando. Imagínate que eres un crack, un todo pro al jugar a 2-4 dedos. Aquí podemos jugar muy bien a 2 dedos o a 3 dedos, que lo probamos, o sea, la pantalla sí da para eso. En caso de 4 dedos, pues ya tocará que verlo más adelante. Sinceramente yo no juego a 3-4 dedos. Sí, yo solo juego a 2 dedos, pero es suficiente. Vamos a recuperarlos por acá. Lo que veo es que la pantalla todo el tiempo está completa, aunque ese notch tipo gota que está ahí en la parte de donde está la selfie, pues no interrumpe prácticamente. Ya casi me estoy acostumbrando. Con 1 hora 9 minutos. Sí, me mandado para la casa, gente. ¿Qué podemos hacer? No podemos hacer nada. Así que vamos otra vez. Aquí. Ah, mira cómo me aniquilaron. Pa'l lobby, papi. Pa'l lobby. Ahí va bien, gente. Bien, no high, pero ahí va perfecto. Sí. Tenemos alrededor de 37 grados, gente. No se calentó tanto. Bien. Ahora sí, vamos con un juego bastante pesado, diría. Es el Genshin Impact.
Muchachos, suscríbanse por favor, es gratis, no cuesta nada. Y aquí le vamos a decir que en calidad media y alto, resolución y a 30 frames por segundo. Creo que ahí va a ir perfecto. Lo vamos a testear en tiempo real para que tú lo veas y para que te diga que sí o sí funciona. Mira, como digo, es un poquito más potente que el Helio G100, se comporta perfectamente, ahí lo estás viendo. Vamos coqueando al primer enemigo, ay, le tocamos los huérfanos, gente, mira. A ver, agarras tu mazo y nosotros también nos ponemos así bien calenturientos. Dale con todo, muñeca, dale, 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 no pierdas el pino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. A ver, me están siguiendo, ya nos están dando cacería, gente. Yo creo que nos van a aniquilar prácticamente, porque ahora sí estamos bastante salvajes con estos. Cada rato nos andan aniquilando. Pero completamos la misión. La misión es demostrarte que si realmente corre o no tu juego favorito. Imagínate que si lo compras con los amigos de Fonz de Guatemala, o te lo vas a comprar en otra tienda, donde sea. Pero lo que a mí me importa es que tú veas cómo realmente va a correr. Y lo demás es historia, ¿sí? Como te diga alguien, sí lo corre. Pero si tal vez no hace un detenimiento de esta capacidad como nosotros en tiempo real, bueno, esto va a depender siempre, ¿no? Esto va a depender siempre. Entonces vamos a seguir con esto. Nos estamos volviendo muy alebrescados aquí. A ver, quédate quieto, viejo. Que alguien llame a alguien. Fireman, que alguien llame a los bomberos. Vamos a ver, dale duro, bebé. Dale. Se está comiendo todo lo necesario. A ver. Mira, se está escondiendo detrás del árbol. Parece que viene su marido por aquí. Vamos a ver si no. Sí. Yo creo que no. Vamos a comer aquí manzana. Necesitamos recuperarnos un poquito. Adelantamos más todavía para que surjan los detalles. Ahí va bien. Se comportó bien. Y para que veas al final cómo le fue en calentamiento. Porque de 35 grados no ha pasado. Pero creo que aquí ya se está calentando un poco más, ¿sí? Vamos a verlo. Juntos juzguemos. Juntos miremos a este procesador. Cómo se comporta. Y sí, 38 grados, casi llegando a 39, pero no ha sufrido prácticamente throttling. Ahora comenzamos con el Asphalt 9 Unite. Aquí vamos a correrlo a 60 frames por segundo, ¿sí? Mira cómo se ve ver correcto, una pantalla bastante bonita, no es, bueno, qué pantalla tan grande, o AMOLED, como así decirlo, pero si fuera AMOLED no sería un calidad-precio, sinceramente. Entonces con esta pantalla IPS, con buena resolución se defiende, sí se defiende y bastante. Vamos a ir dándole con todo, casi a la final vamos a ver cómo se comporta esto, porque sí se está notando que hay un potencial en este dispositivo bastante pro. Y mira, vamos a llegar prácticamente a la recta final de este dispositivo. Me está gustando y mucho. Vamos a ver aquí cómo se está comportando. Me alegra bastante que vayamos ya triunfando en el camino y decir, bueno, este dispositivo pues, ¿qué tal? Ahí vas, 1 hora 24 minutos jugando, todo sin parar, y quedamos en tercer lugar, gente. ¡Ay! Métele turbo. Vamos con el calentamiento. Se me había olvidado. 35 grados. Pensaba que iba a ir a 34, sinceramente. Ahora sí, lo vamos a poner a sufrir, gente. La pantalla se destaca bastante bien. Es tecnología 6.88 pulgadas, HD Plus a 120 Hz de tasa de refresco. Y aquí estamos viendo una jugabilidad bastante extrema en cuanto a este dispositivo. Lo dejamos a 40 FPS con calidad bastante bonita. Y se nota que el Wuthering Waves está dando su máximo esfuerzo. Y como digo, está un paso adelante que el procesador Helio G100. El Dimensity que tiene este es 7025, tecnología 5G y le va perfecto. Este viene en 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Perfecto para multitarea o videojuegos. Es un teléfono que no es muy conocido, pero la verdad se comporta muy bien. Cubot ha hecho muy bien las cosas y aquí se ven los detalles que si sí o sí corre o no. Y la verdad se está comportando muy bien. Mira, aquí estamos corriendo. Aquí estamos, nos vamos a poner aquí como los toreros. ¡Ole! ¡Uy, mira! Me rompieron la columna vertebral. A ver, dale con todo. Sí, los hicimos chicharrones, gente. Vamos a ver, sale la carnita asada, dicen por ahí. Miren, los gráficos se ven bonitos. Me encanta cómo el Wuthering Waves hace de las suyas. Y aquí hay alguien. Vamos a aniquilarlo. Vamos a probar ahí qué tal funciona. La verdad que sí, se comporta bien, gente. Me preguntas qué tal la batería. 5100 miliamperios. Le está yendo bastante bien. En la caja viene un cargador de 33 watts, que nada mal.
Aquí estamos tirando buenos resultados. Mira, se ve perfecto. Creo que ahí la vamos a dejar. Vamos a ver ahora pues el... ¡Ay, aquí viene alguien! No, 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 no. Pero bueno, lo vamos a sacar ahí, gente. Necesitamos más test. 39 grados, sí. Es el primer juego que lo ha subido a 39 grados. Ahora sí, probamos el... Bueno, Arena Breakout. No suelo jugar aquí, pero te demuestro realmente cómo vayan sus gráficos. Traemos aquí alrededor de... vamos a personalizado. Y tengo una corazonada que va a ir a 50. Aunque considero que no, pero sí nos desbloquea 50 FPS. Y también rendimiento te va a ir a 30. Y si lo pones en calidad máxima te va a salir en 25. Y en resolución 720p, que sería HD. ¿Cumple? La verdad sí. Pero más adelante quizás lo pruebe. Bueno, ahora vamos con Delta Force, gente. Es un juego bastante, diría, accesible para cualquier tipo de dispositivo. Y solamente nos da en calidad, pues, alta. No más allá, gente, no más allá. Entonces ahí es donde nos da como resultado. Quizás más adelante pueda tener mejores gráficos, pero con los fotogramas por segundo a 30 frames, creo que se comporta muy bien. Y mira, aquí estamos viendo que sí, es un juego bastante estable. Incluso en el Helio G100 lo corre muy bien y mucho menos este, ¿sí? Me preguntas, a ver, funciona con el Fortnite. Lamentablemente necesitamos un poco más de potencia, ¿sí? El Helio G100 todavía se queda corto con el Fortnite. El Ultimate, pero tal vez sí correría, pero no está disponible. Yo traté de descargarlo. Me dijo que no está disponible el Fortnite para descargarlo, gente. Entonces, definitivamente no te puedo engañar. Busca otro tipo de... Por lo menos un Dimensity 7300, ¿sí? 7300. Este es el 7025. Entonces estamos 300 más arriba de este. Yo creo que ahí ya podríamos. Recientemente estoy probando el Infinix, que sería el... Este es el 50X y sí tiene este procesador. Entonces ahí está un poquito más caro que este. Pero a diferencia que este tiene una mini pantalla en la parte trasera, lo que da un plus para poder tomar fotos. Y se comporta de la mejor manera. Realmente el UG100 se está quedando un poquito atrás, sinceramente. Entonces, el Fortnite definitivamente busquen otro, ¿sí? Busquen otro. Delta Force, ni se diga, puedes tardar mucho tiempo aquí jugando. Llevamos 1 hora 44 minutos. Si pagan por jugar, sería, mira, lanzaron bolas aquí, gente. Sálvenme, llame a los bomberos, que alguien llame a alguien. Oríese a la orilla. Vamos aquí tirando, pues, hate. Vamos aquí viendo que estamos aquí justamente en este bus. Y vamos a aprovecharlo. Tirando aquí flow del más alto. Mira, se comporta bastante bien realmente. Se comporta y muy perfecto. Sí. Vamos a ver. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso, recluta? ¿Qué es eso, recluta? Dice por ahí. Va funcionando perfectamente. Yo digo que sí. Sí podemos tardar mucho tiempo jugando al Delta Force. Sí. Vamos viendo por acá. Sí, vamos viendo. Vamos aquí incluso adelantando un poco más, porque si no me va a durar como 2 horas haciendo el test. Y victoria, qué bueno. Asústame, Panteón. Tenemos alrededor de... Uy, mira cuánto se ha aniquilado. Tenemos 36 grados. No se ha calentado prácticamente nada. Ahora vamos con el FIFA Mobile. Para que vean los gráficos. Pues aquí nos desbloquea por lo menos en calidad media. Y FPS como a 30, gente. Si lo podemos desbloquear a 30. Es un poco más ágil, como digo. Más ágil que el Helio G100, el legendario. Y vamos a probar a jugar un poquito. A ver qué tal se comporta. Pero es un juego no exigente, ¿sí? No es tan exigente como algunos creen. Vamos a ver por acá. Mira, aquí metemos el primer gol. Ahí estamos. Vamos viendo por aquí. Uy, logró. Aunque no escogí una tarea bastante, por así decirlo, alta. Pero mira, aquí estamos teniendo pantalla completa. Y posiblemente es más liviano. Sí, más liviano el juego. No es así bastante pesado como algunos dicen. Y aquí entonces vamos a poder jugar incluso unas 2 horas sin parar. Pero...
Puedes incluso jugar con los amigos, que no va a haber ningún retraso en cuanto a fotogramas o pérdidas de señal. Bueno, esto va a depender siempre del internet que tú tengas. Vamos a ver más adelante, que ahí vamos bien. Vamos bien aquí. Otro gol, gente. Se ve bastante completa su pantalla, muy completa, gente. Vamos a ver aquí. Muy bien. Vamos aquí, se siente un poco feo, sí, realmente se siente un poco feo este tipo de juego que escogí, pero es lo más que puedo darles para que noten cómo se ve sus gráficos. Adelantamos un poco, queremos llegar, incluso la señal me está fallando, gente, ya vieron que tengo ahí pérdida de señal, y jugamos un poco más para ver cómo se comporta, y tenemos un calentamiento 35 grados, ahí se mantiene. Vamos viendo otro test. Ahora sí, tenemos el eFootball. Tenemos 2 horas 9 minutos, gente. Y llevamos un buen rendimiento en cuanto a fotografía. Si me preguntas a cómo va a ir, pues te va a dar como a 60 cuadros por segundo. Y también podemos subirle en calidad alta en cuanto a gráficos. Y el estadio también podemos subirle en calidad alta también. Para que surta todos los detalles, le bajamos los gráficos. Así que vamos a ver qué tal funciona. Aquí no activé, gente, se me olvidó activar los... Sí, quizás hubiera ganado, pero no, me dieron una sacudida, pero bastante grande, ¿sí? Porque no activé los iconos, gente, se me olvidó activarlo y voy a ganar una... Me recuerdo que gané una roja incluso, le metía, casi le quebraba las patas a este. Mira pues, vamos a verlo aquí, me metieron otro gol, así suavitel, suave como el amor de mamá. Mira, aquí está ahí celebrando, ni modo, Messi es Messi. Y aquí es donde creo que voy a tener esa falta que nadie quiere. Mira, aquí estamos haciendo un pase largo, se lo pasan a no sé quién, y luego va por acá, y mira, le meto un madrazo. Mira, pues va ahí corriendo el árbitro y dice, oye viejo, te ganaste la tarjeta roja. Así que, decepcionado aquel. Ay, no. Sinceramente, no quiero mostrar la repetición porque no tengo activado, pues, lo que son los iconos. Se pueden activar, sí, pero me duraría más tiempo y lo que quiero es demostrarte cómo nos fue en cuanto a los videojuegos. Se vienen las conclusiones, el por qué tardé menos aquí, ya no como una hora, porque así lo miran ustedes más rápido, no pierden el tiempo. Pero yo en cuestión de jugada, pues el cronómetro nunca para. Es decir, hay edición, sí lo hay, pero así ustedes tienen la certeza de que estamos jugando sí o sí en tiempo real, 2 horas 18 minutos. Hemos querido aquí meter un gol tan siquiera, mira, aquí nos confundimos porque no podíamos, mira, va a darle. Este modo de jugabilidad, yo le digo a eFootball que lo debería de quitar, sí, a veces cuando iniciamos por primera vez un dispositivo, se nos quita los iconos y tenemos que ir a configuración y ponerle los iconos. Entonces yo creo que aquí está fallando eFootball para nosotros, que siempre tener ahí los iconos, ¿sí? Salvo que tú le digas, ok, desaparece los iconos, pues, o quieres grabar la pantalla completa. Para eso es que funciona. Pero aquí mira qué madriada nos están dando, gente. Y estaban jugando con alguien que sí sabe jugar y casi nos revienta la boca, gente. Mira, aquí ya casi. Y ahí terminamos. Vamos a ver el rendimiento, o sea, la batería, porque la vamos a adelantar. Ni modo que tardemos 2 horas, ni que fuera una película Titanic. Y nos llegó una notificación por parte de Eufrasio López 502, o sea, yo. 36 grados. Y tenemos alrededor de 62 de batería. Se vienen las conclusiones. Estas son las conclusiones. Jugamos todos estos juegos. Si buscas un dispositivo para jugar Fortnite, te aconsejo uno tan siquiera Dimensity 7300. Tenemos un procesador que es, por ejemplo, es un Dimensity que no va más allá, pero se defiende, un Dimensity 7025. Tenemos un grosor no tan alto. Tenemos batería de 5100 miliamperios. Y también tenemos aquí carga rápida, que en cuanto a 33 watts tenemos 58 de batería, gente. Nos fue bastante bien. 2 horas 23 minutos. Si me pagaran por jugar sería millonario. Jugamos el Fallout 84. Jugamos también, bueno, vamos a jugar Fallout 84. Jugamos el Call of Duty Mobile. Tiene un buen sensor giroscopio. Tenemos doble altavoz. También tenemos aquí pues lo suficiente
excelente para tener esta pantalla que es HD Plus, que no nos fue tan mal realmente, funcionó de excelente manera. Aquí también tenemos un personaje ya actual, sinceramente nos va a ir de la mejor manera. Y aquí también tenemos... si llega a 50 frames por segundo, no lo vamos a subir porque de nada sirve. Y tenemos también en balanceado y no da en HD en cuanto a sus gráficos. Si lo subimos a 50 de nada sirve, gente, a salvo que les bajemos todos los gráficos, ¿sí? Pero mira, los resultados son excelentes, a mí me gustó. Tuve un poquito de problemas con el eFootball porque cuando inicié el juego no me fue de lo mejor, ¿sí? Porque se ocultaron los iconos. Pero la verdad me fue muy bien con el Free Fire, Call of Duty, PUBG Mobile. Wuthering Waves fue el que más hubo calentamiento, lo subió a 39 grados, cosa que aquí tenemos una temperatura de como entre 23 grados, no me recuerdo cuánto fue, pero estamos muy frío, incluso está lloviendo. Bien, ¿escucharon ustedes que estaba lloviendo? Sí, incluso empezó a llover y el techo es de lámina donde estoy haciendo el test de rendimiento, entonces sí o sí te va a dar un buen resultado, pero depende del calentamiento de tu país. No me fue tan alto, ni siquiera subió en ningún momento a 40 grados. Mira, aquí nos ponemos super powers. Aquí dámosle. Aquí le dimos con todo a todos los enemigos. Realmente me funcionó increíble este dispositivo. Y es lo que se ve realmente. Es lo que se ve. La marca no me paga para decirte que, oye, sí, cómpratelo. Simplemente lo hicimos a petición de algunos que estaban esperando este test de rendimiento. Y como configuración final, pues estos son los resultados. Debo decirte que la batería no nos fue tan mal. Tenemos aquí 36 grados y pues la batería 52 grados en 2 horas 44 minutos. Así que tenemos sensor giroscopio, buena batería 5100 miliamperios, buena pantalla HD Plus a 120 Hz de tasa de refresco, pequeña mini pantalla en la parte trasera que podemos tomar fotos o videos. No puedes jugar Fortnite, busca otra opción, pero todos los demás juegos muy bien. 2 horas 44 minutos. Suscríbete, es gratis. Y también muchas gracias a los amigos de Fonts de Guatemala por enviármelo y a ti siempre por llegar en este canal. Adiós. Chao, chao.